Llegó el viernes y eso significa otro resumen de la semana y hoy te traigo más detalles de iOS 26.5 Beta 2, nuevas filtraciones interesantes de iOS 27 y futuras funciones para el iPhone, y todo eso y mucho más te lo cuento en este resumen, así que comencemos. Hablemos sobre un cambio bastante sutil que encontramos en el App Store, y esto fue algo que Apple hizo durante la semana en las versiones más recientes de iOS 26, incluyendo iOS 26.4 como también iOS 26.5 con esta segunda beta. Y es que en la aplicación del App Store, cuando vamos aquí, ahora cuando vamos a la sección aquí de tu perfil donde tenemos esta nueva interfaz, ahora Apple ha colocado esta parte de las actualizaciones en la parte superior y he cambiado el nombre porque ahora lleva el nombre de actualizaciones de aplicaciones, y puedes tocarlo aquí, tener acceso a todas las aplicaciones que tienes y las actualizaciones. Pero realmente esta interfaz es bastante pésima porque tenemos que tocar varios botones para poder llegar a esa sección. Pero hay un truco más interesante, y es que, digamos por ejemplo, que quieres ir a esa sección de las actualizaciones, en vez de tener que hacer todos esos brincos que te enseñé, simplemente dejas el dedo apretado en el App Store y vamos a ver aquí directamente actualizaciones y estará yendo directamente a esa parte. Así que aunque Apple cambió el nombre de cómo es que funciona, este truco es sumamente útil para poder ir más rápido a esta sección. Pasemos ahora al tema de iOS 27, y es que se han encontrado referencias dentro del sistema operativo que indican que Apple parece que está trabajando en más funciones sobre el sistema de Visual Intelligence o de inteligencia visual, y la primera de ellas se centraría en la parte de poder escanear las etiquetas nutricionales de algunos alimentos que vas a comer, obviamente, para entonces poder extraer esa información que es sumamente útil, para entonces quizás subirla directamente a la aplicación de salud para que puedas tener todo eso conectado. Así que al parecer Apple estará dando bastante cariño a estas funciones de inteligencia visual para seguir mejorando y que tengamos pues obviamente más funciones en este apartado, lo cual pues entonces se pueda conectar para lo que la compañía estará haciendo en el futuro de sus gafas inteligentes, para que una vez entonces lleguen pues tengan acceso a todas estas funciones que ya existían anteriormente en el iPhone. Junto a esta función también se habla de la habilidad de poder reconocer números de teléfonos o direcciones que estén impresas por ejemplo en un papel o que veas en la calle, y que se puede entonces añadir directamente a un contacto. Y esto realmente suena sumamente útil y no es tan alocado, ya que Apple hace eso mismo ahora mismo con la parte de las fechas y el calendario, así no sería algo tan diferente que la compañía esté haciendo una vez entonces llegue iOS 27. Lo otro que también se ha encontrado referencia sería la aplicación de Apple Wallet, donde entonces el iPhone va a poder utilizar inteligencia artificial para poder escanear una membresía o algún pase, para entonces convertirlo en un pase digital dentro de la aplicación de Apple Wallet. Y eso sería bastante útil y bastante bueno, ya que entonces pues le permitiría a las personas tener como múltiples pases y tarjetas que esa compañía quizás no lo ofrece en el sistema de Apple Wallet. Lo otro que también se ha rumorado es que Apple podría estar trabajando en la habilidad de poder darle un nombre específico a grupos de pestañas en el navegador de Safari utilizando inteligencia artificial. Esto una vez más no sería nada alocado, porque también lo hemos visto en otros navegadores que utilizan inteligencia artificial, como es el caso de Dia, que yo lo utilizo a veces, como también el de Atlas de ChatGPT. Así que sin duda alguna Apple viene a traer varias cosas que hemos visto en otros servicios para que entonces funcionen directamente las ofertas de Apple. En fin, como pudiste ver, si todo esto se hace realidad, pues Apple lo que quiere es meter el sistema de Apple Intelligence en más aplicaciones de ellos mismos para darte más funciones útiles. Pero lo importante de todo esto es que esto llegue, que sea realidad, y que entonces lo veamos una vez entonces se presente iOS 27 en algún momento a principios de junio. Lo otro que está rumorado para iOS 27 es que Apple quizás estará trayendo un sistema para poder mejorar la interfaz de cristal líquido, que obviamente ha sido bastante criticada, y el reporte reconocido filtrador Mark Gurman nos dice que Apple quizás está pensando en traer como un indicador para poder ajustar cuán opaco o cuán transparente se ve la interfaz de cristal líquido, y esto al parecer la compañía estaba trabajándolo cuando quería lanzar iOS 26, pero no pudo hacerlo de forma global. Lo vemos en la pantalla de bloqueo, donde sí puedes cambiar cuán opaco o transparente quiere ese reloj, pero la idea es que entonces esté disponible en todo el sistema operativo para que entonces quizás las quejas del sistema de cristal líquido pues bajen un poquito. Y lo otro que también seguramente estaremos viendo cambios en otras áreas del sistema operativo, como las aplicaciones, la configuración y más. Eso estará como que evolucionando el sistema de cristal líquido, y esto no nos debe sorprender porque durante los pasados años pues Apple hizo lo mismo cuando transicionó de iOS 17 con este diseño un poco más plano, que prácticamente cada año veíamos cambios al diseño. Pues lo mismo
estaremos viendo con el sistema de cristal líquido. Hablemos ahora de algunas funciones del iPhone que estarán llegando quizás en un futuro, y es que esta semana vimos la compra de parte de Amazon de la compañía Globalstar, que es la empresa que utiliza Apple para ofrecer la conectividad satelital en sus teléfonos. Ahora bien, con la compra de este servicio, pues entonces empezaron a aparecer nuevos rumores y análisis de lo que podemos estar viendo en el futuro, y es que al parecer Apple está trabajando en un nuevo módem, el llamado C2, que entonces estará llegando en los próximos teléfonos de la compañía, los iPhone 18 Pro, los iPhone 18 Pro Max, etcétera. Y entonces esto le permitirá quizás a estos teléfonos tener acceso a conectividad 5G, es decir, que te puedas conectar al internet, que puedas navegar para poder tener acceso a prácticamente lo mismo que sería si estuviese conectado a una red de telefonía regular. Una vez más, esto sería bastante increíble y bastante alocado si se hace realidad, pero es algo que al parecer están trabajando tanto pues esta compañía de Globalstar y Amazon para poder traerlo a sus satélites, que le permitirán este tipo de conectividad a los teléfonos que se utilizan aquí en la Tierra. Lo otro que también podemos estar viendo sería que el sistema de Apple Maps funcione con la conectividad satelital, para que no dependas de tener que descargar estos mapas, sino que entonces te puedas conectar a un satélite y como quiera poder seguir navegando y ver dónde que tú estás. Ya veremos si esto se hace realidad, pero sería bastante bueno para que obviamente pues tu iPhone funcione sin ningún problema y pueda acceder a más servicios aun cuando no tengas acceso a la telefonía regular. Lo otro que también están trabajando Apple para poder supuestamente, ¿verdad? Esto no está nada confirmado, es la habilidad de poder enviar fotos con el servicio de iMessage, la aplicación de servicios de mensajería de parte de Apple, y es que hoy día puedes utilizarlo para enviar mensajes tradicionales, no solamente mensajes de emergencia, pero parece que estas compañías están trabajando para que también puedas enviar fotos en este servicio, para que sea prácticamente completo a la hora de comunicarte con, ¿verdad?, con las personas que quieras. Así que sin duda alguna estamos viendo un cambio bastante drástico en cómo es que funcionaría este sistema de conectividad satelital, y si todo esto se hace realidad, pues sería algo bastante excelente, porque sería un aspecto como diferenciador del iPhone de otras compañías, para que entonces pues la gente pues se vuelva un poquito más emocionada de tener un iPhone por todas las cosas que puedes hacer aun cuando tengas conectividad regular. Y por último hablemos ahora de la MacBook Neo, la cual sin duda alguna ha roto todas las expectativas que tenía Apple, y es algo que tampoco yo me lo esperaba y tuve que verificarlo, y es que si vas directamente a la tienda de Apple, ¿verdad?, la aplicación del Apple Store, y entonces vamos aquí a poder comprar una Apple Neo, puedes ver que la misma está ya toda vendida para la primera semana, prácticamente la segunda semana de mayo, es decir, tenemos que esperar casi un mes para poder comprar esta computadora si la decides pedir en el día de hoy. La realidad del caso es que esto realmente a mí me sorprendió cuando vi la noticia, tuve que verlo con mis propios ojos, porque es algo completamente increíble que suceda con una computadora y no con los iPhone cuando entonces lanzan en septiembre, sino que estamos viéndolo con una computadora de parte de Apple. Ahora bien, la realidad del caso es que esta computadora por $600 o $500 si la compras en la parte del mercado educacional es una ganga, es una oferta muy buena, ya que estamos viendo unos incrementos en los precios de las computadoras con Windows que hacen que esta computadora de Apple por $600 sea sin duda alguna una muy buena oferta. Ahora bien, la Neo pudiera hablarnos también de lo que la compañía estará haciendo en el futuro, y es que quizás Apple estará empujando en los dos lados de la parte de los precios, ya que estaremos viendo esta computadora sumamente económica como también computadoras sumamente costosas cuando entonces lleguen las nuevas MacBook Pro con sus pantallas OLED y más. Así que sin duda alguna es una excelente alternativa que cita esta computadora a un precio bastante bajo. Ya veremos qué estará pasando en el 2026, pero sin duda alguna esta computadora de parte de Apple ha sido un punto bien importante para esta empresa, que estoy seguro que tendrá efectos generacionales, ya que las personas que empiecen a utilizar esta computadora por primera vez seguramente se estarán convirtiendo en clientes fijos de Apple, que en un futuro se estarán transicionando quizás a comprar un iPhone y a un iPad. Y bueno, con eso hemos llegado al final de este resumen de la semana. Déjame saber qué te parecieron estos rumores de iOS 27 y qué te gustaría ver de parte de Apple en esta versión del sistema operativo. También déjame saber qué piensas sobre estas posibles funciones de conexión satelital y lo que está pasando con la MacBook Neo. Ahora sí, gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y también suscríbete para no te pierdas los próximos videos que estaremos haciendo aquí en el canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego.